El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Pues hemos estado trabajando un tema que es bien importante, un tema de liberación, de bendición, diga, para que mi oración tenga respuesta. Para que yo salga de la cárcel, diga, para que yo salga de la cárcel, porque hay muchas oraciones que en vez de ayudarnos nos encarcelan. Porque tenemos una lucha, la Biblia dice que la lucha no es contra sangre ni carne. Pero acuérdense del publicano y el pecador, a ver si le encuentro acá para darle la cita. ¿Y por qué la oración del publicano llegó, del pecador llegó y del publicano no? El publicano era el religioso que se las sabía todas, que iba a la iglesia, que había recibido a Jesús, que estaba allí en la iglesia, pero el pecador ni siquiera conocía de Dios, simplemente se acercó y dice la Biblia que él salió justificado. Diga, la idea es que nuestra oración llegue y tengamos la respuesta, ¿cierto? Lucas 18:10. Dos hombres, subieron ¿a dónde? Al templo a orar. Uno era fariseo, digan religioso, se la sabía, tenía todo. El otro era publicano, diríamos incrédulo, no era cristiano. Era como las dos cosas. El fariseo se puso en pie, diga, hipocresía. Yo no me puedo acercar a Dios en hipocresía, ni me puedo acercar a Dios para que me vean, para hacer lo que a mí me parece. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Hay muchas oraciones que solo las oye Satanás y tú. El fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Mira, y estaba haciendo acción de gracia. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pero ¿cuántas veces llegamos así? Cuando juzgamos a otros estamos en ese lugar como el fariseo. Ayuno nos ganó 2 veces a la semana. Doy diezmos, le ganó a muchos de todo lo que gano. Es como las cosas visibles que hacemos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Os digo que ¿qué? Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pasemos ahí mismo al 18:1. El Señor está hablando aquí de la oración. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Digan, orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Mire lo que tenemos que orar por los gobernantes, que teman a Dios y que respeten la ley de Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Digan, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Le claman a él qué? Día y noche, ¿se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hemos estado hablando desde el martes y yo creo que el domingo vamos también a tomar el tema, porque de verdad tenemos que orar de acuerdo al Señor. Diga, tengo que llevar todo en oración en el lugar correcto de acuerdo a Dios para tener respuesta de Dios. Y es interesante que el Señor enseñó, y ahí anótelo, Lucas 11, el Señor está enseñando sobre la oración. El Señor nos enseñó muchos principios de la oración en su vida personal. No a través de toda la Biblia también, pero en su vida personal. El Señor, cuando los discípulos dijeron, enséñame a orar, porque los discípulos no tenían una relación personal con Dios. Ellos eran religiosos, que seguían la ley, seguían las costumbres de la ley, a un Dios de los ejércitos distante, al Dios que les podía dar, pero no era el Dios personal, porque aún hasta ahora Jesús había venido para morir y hacernos una relación personal con Dios. Pero ellos vieron a Jesús orar y dijeron, ora diferente, porque Jesús oraba como ¿qué? Con una relación de intimidad con Dios. Entonces el Señor nos enseña varios principios en este Lucas 11 y nos enseña a orar ¿a quién? Diga, al Padre. ¿Cómo se llama el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Es una forma de orar a Dios, es a orar ¿al quién? Al Padre. Nos enseñó a orar al Padre porque había una relación distante con Él. Ahí mismo en Lucas 11 el Señor enseña que también Dios podemos relacionarnos en oración a Él como un amigo. Y habla del hombre que llegó un amigo en la noche y que le pidió pan y que entonces se fue donde el amigo y le pidió hasta que el amigo se levantó y por la insistencia de su amigo le dio el pan para darle al amigo, ¿sí? Entonces podemos orar a Dios como ¿qué? Como Padre y a Dios como ¿qué? Como amigo. Pero de lo que poco entendemos y nos han enseñado es que aquí en la viuda, Dios también es un Dios ¿qué? Juez. Tenemos que aprender a orar a un Dios como juez. Digan, aprender a orar a un Dios como juez. Miren el publicano y el pecador. El pecador venía con una autoridad en la oración. Y tú tienes que aprender eso porque por eso es que hay tanta retaliación y tantas cosas que el enemigo usa contra ti. El publicano iba con toda la religiosidad, hipocresía, exigencia, en una posición incorrecta legalmente a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros llegamos con esa posición incorrecta a la presencia de Dios? Exigiendo, pataletosos, cochinos, llenos de todo, y venimos a establecer nuestro reino y no someternos al reino de los cielos, ¿cierto? Dígale que está a su lado, todo es legal en la vida cristiana, todo tiene una legalidad espiritual. Aquí no nos podemos pasar la faja por nada, dice que, y por eso me gusta tanto esa canción de gracia, porque la ley se dio ¿a quién? A la gracia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento vemos que Dios nos dio todos los principios para vivir en libertad, pero ¿qué hizo el hombre? ¿Los pudo cumplir? No. Y en Sinaí vino la gloria de Dios, vino lo sobrenatural, vino todo, pero el hombre no puede cumplir la ley de Dios sin la gracia de Dios. Ahora, ¿la gracia es un salvoconducto para el pecado? No, porque entonces no estás asociando la gracia. La gracia es el poder de Dios para vencer el pecado. Dígale que está al lado. La gracia es el poder de Dios en ti para vencer el pecado. Este fariseo vino ilegal, diga, no podemos entrar ilegal al trono de la justicia. Y si aquí hay abogados y jueces, sabemos que eso nos puede ocasionar una cárcel. Y es lo que Satanás hace. Muchas veces tú vas a orar y terminas encarcelado. Terminas el enemigo retaliándote. ¿Por qué? Porque venimos en una legalidad que no es a usar principios que no es. Diga, todo en la vida cristiana es espiritual. Hay unos sí, es que más adelante de una serie que yo hice sobre la justicia, porque la Biblia siempre habla del Evangelio de Dios y su justicia. Y tenemos que aprender de la justicia de Dios. Dígale que está a su lado, todo es legal en la esfera espiritual. Y tú tienes que entender la esfera espiritual y la legalidad de la esfera espiritual si pretendes tener respuestas espirituales a tus necesidades. Primero, Jesús tuvo que morir en la cruz legalmente. Tenía que ser el cordero ¿qué? Desde el huerto en el Edén, tenía que ser el cordero inmolado, sin culpa, sin condena, tenía que ser sacrificado, tenía que haber una ofrenda de transacción espiritual y Él ponerse en nuestro lugar para que el Dios justo del universo hiciera justicia y pudiera haber una redención para nosotros que estábamos ya perdidos, de una redención eterna. Dígale, no hay nada más justo delante del trono de Dios que el sacrificio de su Hijo en la cruz, el Cordero. Entonces, todo fue la transacción más importante de todas las que hay. Cuando el Señor dijo, ¿qué?
consumado es cuando se hizo efectiva esa transacción. Legalmente el Señor cubrió en la cruz lo que Dios reclamaba en su justicia sobre nosotros. ¿Entienden eso? Hasta ahí lo entendemos, ¿cierto? Entonces el Señor tenía que dictar un veredicto a favor nuestro, una sentencia a favor nuestro, porque era juez. Los jueces son los que determinan un veredicto. Quiero que entendamos esto. Digan, nosotros somos parte de la corte, representantes del Señor, para que los veredictos o las sentencias, más que veredictos, no entendemos mucho la palabra, las sentencias de la corte celestial se den, pero si no hay un oficial de la corte, es cierto que por vencimiento de términos, ¿qué pasa? No se hace efectiva. Diga, yo soy ese oficial. Yo soy como hijo de Dios, el representante de Dios aquí, que tengo la legalidad de ser un oficial de la corte celestial para que el juez ha dictado ya una sentencia, consumado es, se cumple en mi vida y en la vida de otros. ¿Entendemos hasta ahí? Diga, yo soy un oficial de la corte celestial y yo tengo que hacer que ese veredicto, que esa sentencia se cumpla, porque si yo no entiendo esto, no voy a recibir la respuesta ni voy a hacer el reino de los cielos. Mire, Satanás tiene poder pero no tiene autoridad. Digan, Satanás tiene poder pero no tiene autoridad. Y él busca en tu vida que tú le entregues la autoridad. Y te engaña y te trampea y te hace por todo lado para robarse la autoridad desde el huerto del Edén. Porque ya con la autoridad que tú le das es que él tiene poder para destruirte o para detenerte tus bendiciones. Entonces, nosotros somos los oficiales de la corte y somos los ungidos, somos los delegados por el Espíritu Santo para tomar lo que Jesús hizo en la cruz y ejecutarlo aquí en este momento, aquí en nuestra situación. ¿Hasta ahí entendemos? Somos los representantes legales de lo que el Señor hizo en la cruz, lo ejecutemos. Porque hay un tribunal de justicia del Señor. Vamos a mirar Daniel 7:10. Anoten las citas porque después ustedes van a quedarse con ellas trabajando. Daniel 7:10. Ustedes saben que en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, en Juan, en el Apocalipsis, el Señor reveló misterios profundos de su trono. Y aquí miremos en Daniel 7:10 que dice, diga, yo tengo que entender muy bien este tema porque esto es lo que me va a llevar a que mi oración tenga respuesta en el cielo. Daniel 7:10 dice así, un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Delante de él el qué? El juez que se sentó y los libros fueron abiertos. Digan, y los libros fueron abiertos. Miremos Apocalipsis 5:11. Diga, mi vida está en un libro. Yo soy un libro. Y aquí es Juan teniendo la revelación. Daniel lo tuvo, Isaías, Juan. Dice que el Señor le llevó a Juan. Ustedes saben cómo fue la historia de Juan, es terrible. Nosotros no sabemos mucho de la historia de la iglesia, pero Juan fue uno de los discípulos de Jesús que se llamó el Hijo del Trueno, pero después se convirtió en el apóstol del amor. A Juan lo quemaron, pero él no murió quemado en la caldera. Por eso fue que lo aislaron a la isla de Patmos. Y allí quemado y desahuciado en esa condición, Dios le revela todo el Apocalipsis a Juan. Juan está recibiendo la revelación. Y vio un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos de maldición? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo, y el juicio de Dios estaba ahí sobre esto. Y lloraba Juan, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me dijo, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos de maldición. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, digan, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero
y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son, ¿quién? Las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres. ¿Quién fue el digno de tomar el libro? Jesús. Él fue el único digno de tomar el libro de tu vida y de quitarle los sellos de maldición. Porque Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado. Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De toda la maldición generacional, de todo linaje. En otra versión también dice simiente. La simiente la da el hombre, que es el esperma, y el linaje lo da la mujer, que tiene que ver con la sangre. Y de lengua, por todas las palabras malignas, y de pueblo y de nación, de todo el ocultismo, la idolatría. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes para reinar. Pero eso tiene que ver en el reino espiritual, no en el reino de los hombres, de orgullo, de soberbia y de altivez. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí? Que no había quien tomara el libro y le quitara las maldiciones. Entonces, diga, hay un libro, el Salmo 136. ¿Dónde empieza tu libro? Salmo 139, perdón, que se lo dejo escribir. Creo que el primero, todos los que entran a restauración conmigo, lo primero, por la verdad espiritual, por el orden espiritual. Aquí, ¿quién no le ha puesto a escribir el Salmo 139? Si no te lo he puesto, vaya adelantándose, vaya escribiéndolo. Porque aquí todos han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque allí se inicia el ADN, allí se inicia el libro, allí se inicia la vida. Salmo 139, 16. Bueno, desde el 15, no fue encubierto mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, digan, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Diga, allí donde empieza mi ADN, allí donde empieza la vida, hay un libro que es el libro de mi vida. Entonces, ¿hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces aquí Juan y Daniel describen que hay un trono y que hay un tribunal. Diga, hay un trono y un tribunal. Ezequiel también habla Daniel, habla Elías de ese trono. Y en ese trono, ¿cierto? De Dios, se llama también el tribunal, porque es donde se sentencia. Es el tribunal de la justicia de Dios. Y que todos los libros son abiertos, ¿en dónde? En ese tribunal. ¿Entienden hasta ahí? Todos los libros son abiertos por la justicia del Señor. No cualquiera los puede abrir, solo la justicia de Dios. Esos libros que tienen, diga, el destino de las personas y el destino de las naciones. Porque en Daniel vemos, y más adelante en Daniel 12, cómo se abre el libro del destino de la nación de Israel, cómo se abre el libro del destino de Babilonia. Dios tiene un libro para las naciones. Y también, pero hay un libro de tu vida. Y todo libro que es abierto necesita una actividad de la corte para que se vuelva una realidad en la tierra. Por eso es tan importante. Por eso los ángeles no pueden compartir el evangelio. A ti no te va a convertir un ángel, porque tiene que haber un representante legal. Diga, tiene que haber un representante legal en esa corte, que son los hijos de Dios, los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. La verdad es que Cornelio, allá en Hechos 9, a Cornelio se le presentó el ángel. No conocía a Dios, no temía a Dios, estaba orando y se le presentó el ángel, pero el ángel no le compartió el evangelio porque esa jurisdicción no le pertenece a los ángeles, sino ¿a quién? Vaya y trae a Pedro, porque Pedro es el que va a ir a compartirle el evangelio. ¿Entienden? Todo es legal en el reino de los cielos, porque el poder de la palabra viva y eficaz se ejecuta cuando tú la obedeces y cuando tú la compartes. Diga, el poder no soy yo que voy a convertir a nadie, el poder es que la palabra, por el poder del Espíritu Santo, es la que convierte. ¿Entienden eso? Entonces, ojo con doctrinas falsas que se meten a la iglesia de Cristo para engañar. Diga, cada persona en este planeta tiene un libro. Y el Señor tiene acceso a todos los libros. Todos los asuntos legales pasan por el trono de Dios. Digan, todos los asuntos legales de cada ser humano pasan en el trono de Dios. Les doy un ejemplo, no lo voy a leer para que ustedes lo lean. Está en Job 1. Diga, Satanás no se puede pasar la ley por la faja. Satanás no puede venir a usurpar un derecho legal de Dios. Él no puede pasarse la ley por la faja, y está tan claramente en Job 1. Satanás es un envidioso, Satanás es destructor, es engañador, es padre de mentira, pero él no tiene la autoridad. Digan, él no tiene la autoridad. Y cuando fue a acusar a Job, pero si es un acusador, es un condenador, es uno que va a mirar cómo engaña para robarte la autoridad y para traerte maldición. ¿Y fue a acusar a quién? A Job. Se presentó y dijo, ese Job es, mire, eso es puro interesado.
¿Cuántos de aquí estamos interesados en la bendición de Dios? ¿Pero qué? ¿En entregarle el corazón a Dios? Pues esos son los primeros que pone el diablo ahí para hacerle la trampa y hacerlos caer. ¿Por qué? Porque él fue a acusar a Job, que Job era interesado, que solo buscaba a Dios por los bienes. Cuando estamos en esa posición somos presa fácil del enemigo. Cuando tú buscas a Dios para manipular a Dios, para buscar una bendición de Dios, pero no para entregarte el corazón a Dios, eres una presa fácil de Satanás. Porque allí es donde Satanás va a atacar. Quien dice amén. El Señor puso la oración en 3 dimensiones, en Lucas 11, el Padre, el amigo, y en el Lucas 18, el juez. Y digamos, nos interesa la del juez, porque es que hemos hecho unos errores terribles que antes la misericordia de Dios nos ha sostenido todavía en la tierra. Digan, ¿cuántas veces yo voy al tribunal de Cristo a hacer más oraciones diabólicas que oraciones de verdad de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos pactos satánicos tengo yo? Y me voy allá a hacer guerra espiritual y el enemigo viene y me tira claro, porque te he dado todo el derecho. En el caso de la viuda que me impacta, mire, a veces me levanto, me sueño con la viuda, porque yo he predicado sobre ese tema en otras áreas, en otros enfoques, pero este ha sido que me ha sacudido muy fuertemente. Cuando él habla en la viuda allí en Lucas 11, el Señor habló de un juez injusto que no tenía jurisdicción de justicia en el cielo. Digan, ¿el Señor habló de un juez qué? Injusto que no tenía jurisdicción de justicia en el cielo, ¿entienden? ¿Por qué sería que el Señor se le ocurrió decir eso? Mira, el Señor está dando una cosa, como me dice, tan absurdo. Dios, ¿por qué no habló de un juez justo? Habló de un juez injusto y habló de una viuda que no tiene derechos y esta viuda que fue a insistir. Entonces me impacta mucho porque en los sistemas judiciales del cielo no tenemos un juez injusto. Pero me impacta porque aquí Dios nos está dando una ruta. Diga, aquí Dios nos está dando una ruta. Ponte en el lugar de la viuda. Diga, aquí Dios está dando una ruta muy importante. Mira, el Señor no puso la oración, y yo lo estoy aprendiendo hasta este tiempo, nunca puso la oración, y le estudia todo el Nuevo Testamento, en el tema de la guerra espiritual. Nunca puso la oración en el tema de la guerra espiritual. ¿Y qué es lo que más hacemos en la oración? Guerra espiritual. Unas guerras mal hechas, unas guerras absurdas y no es que no hagamos guerra, es que hay un orden para la guerra, digan. No es que no haya guerra. Un soldadito por ser soldado y tener ya su cartón o ya no se va a agarrar a puños allá con cualquiera porque simplemente es soldado, o sí. Él se va cuando el ejército dice, bueno, lo convoco para una cosa porque tienen que ir allá al Guaviare a enfrentarse con una autoridad, ¿entienden eso? Pero hoy en día hay muchos soldaditos espirituales que se ponen a agarrarse allá con él. Y después, ay, pero ¿por qué Señor no responde? Yo me rebelo y me voy porque Dios no hizo lo que yo quería hacer. ¿Entendemos eso? Por ignorancia. Diga, ¿el pueblo perece por qué? Por ignorancia. Pensemos en la viuda. La viuda se fue al juez. Diga, la viuda no se encargó del adversario. La viuda no se fue a pelear con el adversario, no se fue a decirle las verdades al adversario, la viuda no se fue a reclamarle al adversario, la viuda no se fue a robarle, a decirle esto es mío. Si a mí me roban el televisor el vecino y yo lo veo comenzar a robar, yo no puedo ir a meterme a su casa y coger mi televisor porque termino en la cárcel. Porque infringí ¿qué? La ley. Yo tengo que ir ¿a dónde? A la autoridad. Y aquí Dios está mostrando algo exageradamente verdad en el mundo espiritual. La viuda no se metió con el adversario. ¿Y tú por qué te la pasas agarrado con el adversario? Porque tal vez no tienes la verdad y no estás sometido a la justicia de Dios. Si tú quieres la ley de Dios, tú tienes que someterte a la justicia de Dios. ¿Entienden? La viuda se fue creyendo en un veredicto que se lo diera, que el que se metiera con el adversario fuera el juez y no ella. ¿Entendemos eso? Y tenemos que ir a la justicia, y el Señor dice, ¿cuánto más? Si la viuda fue donde un juez injusto, y me río porque el diablo piensa que él dice, no, todas las personas se doblegan ante el tribunal de Cristo, el Señor es el que doblega, dice Proverbios 21:1, como repartimiento de las aguas está el corazón del rey en las manos del Dios Altísimo, y Él lo doblega como Él quiere, o no puso a una Nabucodonosor a comer pasto y a andar como un güey tirado por allá como un loco, porque se creyó que era un rey muy importante y que era Dios. Diga, la justicia de Dios es la que reina. Y tengo que ponerme a cuentas con la justicia de Dios. Y ese juez era injusto, pero dijo, ay, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer justicia porque es que me está sacando la paciencia. O sea, Dios mueve. Y dice, y ella recibió su respuesta, ¿cuánto más ustedes tienen que persistir en venir a mí, al juez, porque yo soy justo, recibirán
¿Hasta ahí entendemos? Bueno, si yo quiero que entiendan, porque es que nuestra oración tiene que cambiar. Dígale al lado, mejor dicho, nuestra oración tiene que cambiar. Porque podemos pasarnos toda la vida ahí y sin recibir nada porque andamos en nuestro propio mundo, en nuestra propia justicia, dándole la autoridad al diablo para que siga haciendo de las suyas y avergonzando al Señor. Yo lo he entendido y ha sido completamente cambiada mi oración. Efesios 2:6 habla también de ese tribunal. Efesios 2:6 dice así. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, está hablando de Jesucristo, digan conmigo, y juntamente con Él, bueno, desde el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, digan, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado. Cuando si estás muerto en alguna área, revisa tu vida de pecado, porque el pecado trae a la muerte, trae la ceguera, la paga del pecado es muerte. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Digan, por gracia, como regalo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. El Señor cuando recibimos a Cristo, ¿qué hace? Diga, me resucita. Y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y es para este siglo, para mostrar en este siglo. Diga, y el Señor me hizo sentar, ¿en qué? En los lugares celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Diga, yo estoy sentado en los lugares celestiales, diga, o sea, en el tribunal, ahí es la corte, ahí es el tribunal. Yo estoy sentado, Él me llevó y me resucitó para estar sentado ¿en dónde? Diga, en el tribunal, con Jesús. Porque Jesús es mi abogado, porque Jesús es mi testigo fiel, porque Jesús es mi juez, por su gracia. Vamos a mirar también que tenemos ese derecho, está también explicado ahí en Hebreos 12, a uno se los he hecho escribir, pero aquí lo vamos a mirar en la parte, Hebreos 12:22, digan, Hebreos 12:22. No se han acercado al monte de Sinaí, ya ese monte de la ley no pudimos acercarnos y fallamos, ¿sí me entienden? Por eso las personas que pretendan hoy que con guardar el sábado, que con hacer las ceremonias judías, que van a salvarse, eso es una abominación, porque ese etapa del pueblo de Israel fracasó. Nosotros no podemos agradar a Dios en Jesucristo. La gracia vino para que venzamos el pecado y la iniquidad, y eso se volvió una idolatría, porque eso está diciendo aquí Hebreos. Hebreos fue hecho para los judíos, básicamente los religiosos que no querían aceptar la gracia y el poder de Jesucristo. Dice, y terrible era que Moisés tampoco pudo. No es el monte Sinaí, porque eso nos trae a la cautividad. Dice Gálatas y dice Romanos. Nos hemos acercado ¿a qué? Al monte de Sión, diga, y a puertas de Sión, a monte de Sión y a puertas de Sión, a la ciudad del Dios vivo, digan, a la ciudad del ¿qué? Del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, diga, ¿por qué somos primogénitos? Porque Jesús repartió su primogenitura con nosotros. 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos, en el libro, ese libro que el Señor tiene, nosotros somos escritos cuando recibimos a Cristo, ¿en qué? En ese libro de la justicia del Señor. Y a Dios, ¿qué? Digan, el juez. Aquí habla de Dios, ¿es qué? Padre, hermano, amigo, habla al Dios el juez. De todos los espíritus de los justos. ¿Quiénes somos los justos? Dígame. Los que hemos sido, ¿qué? Justificados por la sangre del Cordero, y que el Señor nos lleva para una perfección. Nos lleva para ser, ¿qué? Perfeccionados, que maduremos, que lleguemos para cumplir un propósito de autoridad en este reino. Y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla de la vena. El Señor está ahí en ese tribunal como el mediador, diga, está ahí como el abogado y como el mediador. Diga, entonces yo en este momento, ¿cómo estoy yo allá? No estoy físicamente, digan, yo no estoy en ese tribunal físicamente, pero estoy ¿cómo? Espiritualmente, porque mi espíritu, por eso es tan importante adorar al Señor, buscar su palabra, orar, porque es mi espíritu el que se va a estar allá en ese tribunal con Cristo, ¿entendemos eso? Dice en Hebreos 12:24 que hay una corte del cielo y estamos de acuerdo que estamos sentados allí en lugares celestiales con Cristo, en una posición donde tenemos autoridad. Cuando Él dice ahí es porque tenemos la autoridad con Él, porque hay un asunto legal en la corte del cielo y se necesita que haya un veredicto.
Dice que todo está desnudo y abierto ante el que tenemos que dar cuentas. Eso dice Hebreos 4:13. Miremoslo también. Hebreos 4:13. Dice, en el mundo espiritual se sabe la verdad. Diga, todo en el mundo espiritual, usted no puede engañar a Dios. Satanás ve todo. Él sabe. Hebreos. Se pueden engañar a la pastora, pueden engañar a todo, pero al Dios, y el diablo sabe, por eso él viene a atacarte donde él ve. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, o sea, ante el juez, ante el tribunal. Ahí no está hablando de padre ni de hermano, sino ni de amigos, sino ante el tribunal. Todo está, ¿qué? Desnudo y descubierto ante el tribunal, en el mundo espiritual. Diga, todo en la vida espiritual es legal. Todo en la vida espiritual es legal. Y en la esfera espiritual todo se sabe. Digan, en la esfera espiritual todo se sabe. En la esfera espiritual, dígale que en la esfera espiritual no hay engaño. Los demonios saben quién tiene autoridad y los demonios saben quién no tiene autoridad. Y hubo unos que se llamaban los hijos de Zebas, que era un hombre, unos que empezaron a decir, yo voy a hacer lo mismo que hace Pablo, yo me voy a volver, yo voy a hacer lo mismo que hace. ¿Y qué pasó cuando fueron a echar fuera un demonio? El demonio cae y los mata. Porque en la esfera espiritual los demonios saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Y quién es el que tiene autoridad? Diga el que está a su lado, el que tiene santidad. ¿Quién es el que tiene autoridad? El que anda santo y recto delante de Dios. Esa es la autoridad del cristiano. No son los dones, no son las cosas que tú haces como el fariseo, no son tus oraciones, no son las cosas externas que haces, es el que busca la santidad en Cristo, el que busca la gracia para vencer el pecado. Diga, el que busca la gracia para vencer, ¿qué? El pecado, no el que busca la gracia para seguir pecando, porque ahí en la esfera espiritual Satanás sabe y conoce la verdad. Dios no nos da la gracia como una licencia para pecar, sino que nos da la gracia para vencer el pecado y tomar nuestra posición justa en la corte del cielo para ejecutar la voluntad de Dios. Hay dos cosas que permiten que haya un contraataque legal a tu vida. Primero, porque el diablo no puede hacer lo que quiere, él tiene que pasar por la autoridad de Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que Satanás anda como ¿qué? Él anda, él no puede venir como león y agarrarte y destrozarte. Él dice que él anda mirando porque él no puede atacarte si no tiene un derecho. La palabra adversario, digan adversario, viene del griego y quiere decir aquel que está en contra de nuestros derechos. ¿Quién es ese? Satanás, que quiere robar nuestros derechos para tener el poder y destruir. Entonces, adversario viene de una palabra que se llama antidicos, que quiere decir el que está en contra de nuestros derechos. Y el propósito de Satanás es negarnos los derechos que son nuestros. Por eso a Job iba y lo acusaba, porque es un envidioso, porque Job tenía una vida de oración, porque Job oraba por sus hijos, porque Job tenía provisión, porque el mismo Dios lo cubría. Y Satanás es un envidioso porque él sabe lo que es estar cerca de Dios, sabe lo que es la bendición, sabe lo que es la adoración, sabe lo que es estar cerca de Dios. Y por eso iba a acusar a Job. El propósito de Satanás es demandar y negarnos los derechos que son nuestros. Y la persona dice, pero ¿por qué yo no estoy teniendo todas las promesas que la Biblia dice? Porque Satanás tiene una demanda contra ti. Satanás va a la corte, porque no se puede pasar la ley por la faja. El error tan grande es irte a la guerra sin pasar por el tribunal de la justicia. Porque si tú tienes un pacto con Satanás y te vas a pelear con Satanás, ¿cómo vas a terminar? Cuando tú estás acusando a alguien y vas a pedir ayuda, tú terminas acusado y terminas en pacto satánico. Hay muchas oraciones que tienen más derecho satánico que derecho de la corte del cielo. Tienes que lidiar, dígale que a su lado, tienes que lidiar con las cosas legales espiritualmente primero. Y eso es lo que no queremos. Tenemos una raíz de violencia por naturaleza en esta cultura. Y por eso es que nos vamos a la guerra y nos vamos a agarrarnos de las mechas con el enemigo, porque como tenemos tanta rabia, tanta violencia, tanta amargura,
Y se vaya a agarrarse y Señor, coge ese hombre y destrúyelo y quebrántalo y para que venga y me dé plata y me consienta y me quiera y me ame. Y al poco rato pierde el trabajo y usted queda sin para el chino ni para la leche. ¿Por qué? Porque está haciendo una guerra satánica. Porque estás acusando y condenando, porque tiene un interés equivocado y egoísta, porque no está pidiendo de acuerdo a la legalidad del cielo, está pidiendo para su carne, está en pacto satánico. ¿Entienden? Espero que lo entienda. Hágale así al que está a su lado. Esperemos que lo entendamos. Tenemos que ir primero a la corte para poner las cosas legales en orden. Este pecador fue a la corte. Uy, yo vengo aquí a asármelas de que soy un santurrón porque ayuno en las esquinas y digo, gracias porque no soy mujer, porque no soy pobre, porque no soy feo. Ay, gracias porque yo soy el escogido del Señor. Y el publicano en la corte, ¿qué hacía? Ten piedad de mí, oh Dios, perdona mi pecado. No tengo derecho a estar aquí, solo por tu misericordia. ¿Quién estaba en la corte real espiritual? ¿Y quién fue el que recibió? El que estaba arrepentido. Y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay corte, sin arrepentimiento no hay nada. Y hoy poco se predica del arrepentimiento en las iglesias. Hoy se predica de la plata, del poder, de todo. Pero del arrepentimiento, y es la condición para entrar a la corte y recibir del Señor. Vamos a ir a la corte primero. Diga, vamos a ir a la corte primero. Porque Satanás sabe en el mundo espiritual. El Señor nunca, ahora es donde entendemos que el Señor nunca puso la oración en la guerra espiritual. ¿La puso en dónde? En la corte celestial. La viuda fue a donde un juez injusto, pero ella fue a pedir su derecho contra el adversario. Ella no dijo, yo me voy a ir a pelear con el adversario. Usted tiene que traerme a mí la carta de liberar, entenderse con el adversario. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Señor, voy y me pongo a juicio en tu corte, me pongo en limpio en tu corte, para que sea tú el Dios poderoso que te encargue de mi adversario. ¿Entendemos? Pero como tenemos tanta violencia, tanta espíritu de Jezabel, nos vamos a agarrar con el adversario y después queremos que Dios venga y nos defienda y nos dé la victoria y nos haga un tronito para reinar. Yo digo, ante la misericordia, dígale que salga, ay, ante la misericordia de Dios, ante la misericordia de Dios. Diga, la oración tiene que ir a la corte, porque hay un conflicto, hay un campo de batalla que solamente un juez justo puede pelear por nosotros. Y el juez tiene que dictar una sentencia contra el adversario y devolvernos los derechos legales. Es que no me puedo ir a agarrar de las mechas con el que me robó el televisor porque termino en la cárcel. Yo tengo que ir a justicia, esperar el veredicto de la justicia, someterme a la justicia. Pero si soy un ladrón que me robaron el televisor y yo voy a denunciar al ladrón, ¿dónde termino como ladrón? Sin televisor y en la cárcel y con una sentencia más grande. ¿Sí o no? Pero eso hacemos todo el tiempo. Cuando juzgamos a alguien, estás sentenciando tu vida. Santiago 4:7 habla del orden de la corte. Dice, someteos pues a Dios. Y hay muchas personas que no se quieren someter a la autoridad que Dios estableció. Y qué peligro. Yo a veces le digo a la gente, pero bueno, tienes que venir a darme cuentas. Y no es porque yo sea chismosa y quiero tenerlo. No, porque si no, Satanás te va a exponer. Hay personas que ministran sin decirme nada, que oran, que hacen por allá, por allí, pero nunca dan cuentas. Presa fácil de Satanás. Porque no nos queremos humillar, no queremos rendir cuentas, tenemos un corazón lleno de orgullo. ¿Y quién reina ahí? Diga, Satanás. Y lo que te vuelves es un fuego maligno, que quema la obra del Señor, que quema vidas. Porque estamos en nuestra corte, pero no en la corte del Señor. Diga, esto es cosa seria, diga, esto es cosa seria. Someteos a Dios y ahí sí resistí al diablo. Tú no te vas a ir a resistir y a hacer guerra espiritual por allá sin someterte a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huye, porque la justicia de Dios está sobre él y contra él y tiene que huir. ¿Qué hizo David? David cómo vencía las batallas, él se iba a Dios, él se metía a Dios. ¿Y quién era el que peleaba por David? Lucas 22:31 es el caso de Pedro. Pedro era emocional y nosotros somos emocionales. Y Pedro en su primera etapa de inmadurez buscó a Dios emocionalmente y buscó hacer todo emocionalmente.
Lucas ahí 22 dice que Pedro vino y le dijo al Señor, cuando él dijo, Señor, no, usted que va a morir, yo voy a ir hasta donde sea por ti. Ustedes nos han dicho cuántas veces, ay, sí, yo voy a servirte, Señor, uy, yo voy a hacerlo. Emociones. Y el Señor le dice, todavía no había muerto Jesús, todavía no tenía un derecho. El Señor le dice, Pedro, Satanás, acuérdense de los libros, diga, todos tenemos un destino, todos tenemos en el libro de la vida un propósito grande, maravilloso y desde el corazón de Dios. Cada uno aquí tenemos un destino desde el corazón de Dios porque lo escribió en un libro. Y Pedro, ¿cuál era el destino de Pedro? De acuerdo a Dios, ¿qué era? Ser el apóstol que iba a llevar el evangelio y que iba a ser el primero que iba a seguir y a continuar la obra del Señor. Yo soy Pedro, esta roca, ¿te acuerdas lo que habla el Señor? De partir, de compartir y de seguir el ministerio de Jesús. Pero Satanás sabía cuál era el destino. ¿Por qué nos ataca? Porque él sabe cuál es el destino que tenemos. ¿Por qué creen que Sansón le llegó una Dalila? Fue porque era, ay, no tan musculoso y tan lindo el papacito. No, porque Sansón era el destino de liberación de ese pueblo, porque estaban bajo la opresión filistea y porque esos padres, ese pueblo había clamado por un Salvador. Por eso la Dalila va siempre detrás de los destinos, detrás de los llamados, ¿entienden? Pedro iba a ser el apóstol y Satanás vio. Entonces está siendo atacado es porque Satanás ve el destino que tú tienes. Y Pedro en las emociones, diga, las emociones no nos sirven para hacer un propósito de Dios. Si tú no sometes tus emociones, si tú no te sometes a Dios, si tú no vas a la corte, si tú no empiezas a andar en santidad, olvídese de tus emociones por más buenas intenciones y aún de tus dones. Porque unos dones sin carácter no sirven para nada, sino para avergonzar el evangelio de Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, conozco tus emociones, conozco tu deseo, pero Satanás por eso ya te pidió. Satanás sabe cuál es tu destino y ya te pidió para zarandearte. Y no le dijo el Señor, ay, pobrecito Pedro, ya lo hice todo, ya no vas a sufrir nadita, ya, mire, te llevo aquí, ay, papacito. No, ¿qué le dijo el Señor? Yo he ido a la corte por ti, yo ya fui y peleé por ti. Vas a pasar algo, pero Dios te va a sacar. Y una vez vuelto, ¿qué dice? Haz el propósito, cumple el propósito. ¿Entendemos? Diga, esto no es emocional, esto es de corte celestial. Y tenemos que entender. ¿Y Pedro vino y cumplió el propósito? Sí, Satanás está contra el propósito que tenemos. Por eso es que él pelea contra nosotros, el destino de los hijos y todo. Por eso tenemos que estar en la corte orando y clamando. El de orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿quién es débil? Nuestra naturaleza humana, nuestra carne. Entonces, ¿entendemos lo de Pedro? ¿Sí? Porque eso te ayuda en la oración. Satanás quería poner a Pedro en juicio para que Pedro no tuviera el destino que Dios determinó para él. Fue lo que hizo Pedro, ya no vale, ya no sirves, mira, tu destino es allá. Y Pedro se devuelve, ¿cierto? Porque el Señor intervino, fue que Pedro pudo hacerlo. Para decirnos que estamos descalificados. Mire, cuántos siervos de Dios que han caído por la trampa del enemigo. Para descalificar el propósito. ¿Sí me entiendes? Para decirles no sirves, no vales. Tú mismo, ¿cuántas veces te ha descalificado el diablo? Pero el Señor el Señor fue a la corte por mí. El Señor fue a la corte por mí. Hay el testimonio de este pastor y aquí vamos a entender muchas cosas de la oración. Y hay varios puntos. Era un pastor él era pastor y su hijo también era pastor y tenía un matrimonio, pero un día la esposa de este hijo le dijo, chao, no quiero saber de ti, no quiero saber de llamado, no quiero saber de ministerio, me divorcio. Porque hay espíritus territoriales en las ciudades y en los países más, ¿sí? Estados Unidos es lleno de eso, ¿cierto? Es más, la iglesia cristiana lo ha aceptado como parte porque se han caído bajo esa condición. Y este hijo de este pastor se llama Adán, quedó en una depresión profunda por 2 años. Este pastor guerreaba, echaba fuera a los demonios, desligaba, ataba, hacía guerra espiritual, hacía todo lo que sabemos hacer nosotros, hacía todo lo que sabemos hacer nosotros. Se le pelaban los pelos, de todo hacía. Y este hijo peor y peor. Este hombre empezó a ver a su hijo tan devastado y tan acabado el propósito y el destino que Dios tenía para él. Y un día orando, Dios le revela a través de esto de la viuda, a través de estos pasajes que hemos estado viendo, y el Espíritu Santo le dice en la humillación de este hombre,
empieza a arrepentirte. Primer punto para entrar a una corte celestial, lo que hizo el pecador en la parábola del publicano y el pecador. El Espíritu le dice a este hombre, empiece a arrepentirte, arrepiéntete por tu hijo, porque él no puede lidiar con lo que está viviendo. Diga, el intercesor tiene que ir a arrepentirse a la corte celestial por la persona. Eso es lo que es intercesor. Jesús fue ¿qué? Un intercesor. Esteban fue un intercesor. Y el Señor le dice a este pastor, ve y arrepiéntete por tu hijo, porque él no puede hacerlo. Él ni siquiera sabe que tiene que, está en la olla. Diga, cuando estamos en la olla tenemos que tener intercesores que se pongan en nuestro lugar para pedir en la corte del Señor misericordia. Y este papá empieza a pedir, se puso en la posición de el hijo y empezó a pedirle perdón al Señor por los pecados del hijo. Señor, perdóname porque estoy en rebeldía, en depresión. Bueno, él empieza a tomar el lugar de ¿quién? Del hijo. Eso es un intercesor. Un intercesor es el que toma lugar por otro ante la justicia del Señor, pidiendo arrepentimiento genuino, no para manipular, sino para de verdad arrepentirse. Y este padre empieza a arrepentirse en lugar de este hijo, porque el intercesor, Dios quiere intercesores, dice allí en Ezequiel, y este hombre se arrepiente por su hijo. Un intercesor debe hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. En la oración aquí que tenemos para los hijos, aunque no quieran, enseñamos eso. Cómo tenemos que ponernos en el lugar, porque la persona no tiene idea, no le cae el 20. Entonces toca ponerse en el lugar para interceder. Segundo punto. Bueno, tú te pones como hizo Cristo, que se interpuso allí en la cruz para nosotros. Te arrepientes por haber creído las mentiras del enemigo, por haber estado en esa posición, por haber abierto puertas, por todo lo que el Espíritu Santo, mientras tú te pones como intercesor, empieza a decirte. Mire, un hombre que estaba siendo apedreado, que era Esteban en Roma, que en Hechos, no sé si es 8 o 13, Esteban estaba siendo apedreado por hacer lo correcto delante de Dios, por estar lleno del Espíritu Santo. Cuando servimos, los demonios que traen esas personas a las que servimos se levantan contra los que sirven. Y yo lo veo todo el tiempo. Es tremendo. Pero Esteban, en vez de estar juzgando, Esteban está intercediendo por misericordia de Dios, porque Pablo era el criminal que estaba haciendo la redada para matar a Esteban. Pero la oración de intercesión de Esteban alcanzó en liberación, en llamado a Pablo. ¿Entienden eso? Ese es el proyecto de la intercesión. Segundo, el Espíritu Santo le dice a este padre, y eso es algo impresionante, arrepiéntete ahora tú de las cosas negativas que tú como padre has dicho a tu esposa de tu hijo. Mira esa legalidad tan terrible con que Satanás nos acusa en el trono de Dios. Tú te las has pasado quejándote, maldiciendo, estás de acusador igual que Satanás con esa persona a la que estás intercediendo. Los padres acusan a sus hijos, las esposas acusan a los esposos y oran y ay, lloran y ayunan y todo, pero uy, no es que ese tal por cual sigue siendo lo mismo, ay, es que ese y el diablo, bravo, mire, uno que me está ayudando dentro de la corte de justicia, si esa que es su esposa, si esa que su papá lo está acusando, yo tengo todo el derecho a tomar esa autoridad y de traer una sentencia más grande contra ellos. ¿Entendemos? ¿Cuántas veces tu oración es una oración hechicera? ¿Cuántas veces tu oración es una oración de acusación, de condenación, donde Satanás te ha tomado tu poder y tu autoridad para condenar más al que estás tú orando? Arrepiéntete de palabras. Toda palabra que decimos tenemos que dar cuenta a Dios. Y ayer me decía una señora, ay, sí, yo oré y guerrié, pero llego y habla, ay, no, sí, pero es que imagínate lo terrible que es. No, mira lo que hizo. Y el diablo, estoy tomando tu autoridad para seguirlo en una sentencia y destruirlo. ¿Entendemos? Somos tan necios y tenemos que salir de la necedad a entrar a la sensatez. Digan, Señor, estoy aprendiendo. Tengo que ir a la corte celestial si quiero ver realmente respuestas, en un continuo y verdadero arrepentimiento. Y este hombre empieza a decir, ay, yo no me he dado cuenta de todo lo que yo le decía a mi esposa de él. Ay, pero ¿por qué no ha sido fuerte? ¿Pero por qué no tomó la autoridad? ¿Pero por qué no hace esto? ¿Pero por qué no hace lo otro? Pero nada. Eso estaba atando en la corte celestial a ese hijo porque el papá tenía autoridad. Satanás venía y le decía, ¡ah!
hasta el papá, mire, el papá lo está acusando, mire, hasta la esposa lo está acusando, mire, y yo tengo todo el derecho de seguirlo acusando y de pedir a esta corte sentencia contra él. Entonces, habían ataduras. ¿Cuántas ataduras tienes con tus oraciones y con tus palabras por personas? Y si no hacemos esto para manipular, peor, se nos va peor hondo, porque tiene que haber un genuino arrepentimiento y este hombre empieza a arrepentirse por todo lo que él estaba haciendo, por lo que había hecho su hijo, por toda la mentira y todo lo que él estaba ahí como acusador. Tercer punto, vamos en el tercero, ¿cierto? Después de haber un arrepentimiento genuino, de estar de acuerdo en lo espiritual con la justicia de Dios, de estar en desacuerdo con Satanás, de haberle quitado todos los derechos a Satanás, de la condenación, de la acusación, de haber recibido nuestra vida, porque la clave es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios y en el tribunal de Dios tenemos que entrar con santidad. Y el Señor me dijo, le dice el pastor, ahora profetiza sobre su destino de acuerdo a la palabra. Todos tenemos un destino y como ya vimos el libro de la vida, y él empezó a decirle, Señor, declaro de acuerdo a tu palabra que hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Mi hijo es un pastor, mi hijo va a cumplir el propósito y empezamos ¿a qué? A profetizar el destino de acuerdo a la promesa. Si es para ti mismo de acuerdo, Señor, tú me dijiste que yo, y empiezas de acuerdo a la palabra. La que tiene poder es ¿qué? La palabra de Dios. Y él empezó a hacer eso. Y ahí sí, digan, y ahí sí. Después de, mira, paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Ahí sí es cuando tú tienes la facultad y la autoridad desde el trono de la justicia de Dios para reprender al diablo. ¿Entienden? Antes lo puedes hacer y el diablo se va a venir contra ti y te va a retener. Y ahora sí le dijo el Señor, ahora reprende ese espíritu de depresión. Y cuando él llegó y ya también con la palabra, él vino que se le vino el pasaje de Efesios 5 donde dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y él tomó la autoridad porque ya tenía facultad. Y le dijo, Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo esa muerte, reprendo esa depresión de la vida de mi hijo. Sintió la paz. Dice que pasó 1 semana y media, su hijo vivía en otro lugar. Había pasado 2 años, como vimos, de oración, de guerra, de todo, de sección, de todo. Pero cuando lo llama a la semana y media el hijo, y él hacía 1 semana y media había hecho esto, le dice, papá. Y él le dijo, sí, hijo, cuénteme. Dijo, no sé qué pasó, pero hace 1 semana y media la depresión se fue. Ahora estoy listo para cumplir el propósito de Dios. Y en este momento es un hombre de mucho poder espiritual con una pastorado allá. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, porque su corte es verdad y lo que no pudo hacer en 2 años en guerra espiritual, 15 minutos dice que no se le fueron más en la corte celestial para alcanzar una victoria. ¿Entendemos? Estamos tan desajustados y tan engañados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Porque Dios está aquí. Diga, Señor, gracias por esta palabra. ¿Quién le da gracias al Señor por esta palabra? Señor, gracias por esta palabra y pedimos perdón. Lo primero, entré como el pecador allí cuando entró con el publicano. Entre a pedirle perdón al Señor por todas esas condenaciones, por haber pactado con Satanás, por el pacto satánico, del juicio, de la condena, de la crítica, de todo donde ha sido a una corte ilegal espiritualmente, a condenar, a acusar, contaminado de pecado. Todo eso es satánico. Dile, Señor, yo te pido perdón. Y Señor, aquí estoy en esta mañana. Y hoy quiero, Señor, agradecerte que no solamente eres nuestro Padre, nuestro amigo, pero que puedo entrar a este tribunal de justicia, que eres juez y que puedo venir a esta corte por la sangre de Jesús, porque me compraste y soy uno de esos primogénitos hechos perfectos que me llevas a la perfección por la sangre de Jesús. Hoy quiero venir a la corte del cielo, Señor, por fe. Digan, es por fe y no por vista, no por sentimiento, es por fe. Como un día apelaste por Pedro, yo te pido que hoy apeles por mí, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú dictes los veredictos y las sentencias. Tú, Señor, me has creado. Me has creado con un libro de destino, un libro de vida, Señor, que está en el cielo, que está en tu justicia, en tu tribunal. Y yo te quiero pedir hoy, Señor, que todo asunto legal que está siendo usado contra mí, contra mis hijos, contra mi familia, contra cualquier línea familiar,
que este asunto legal hoy en este tribunal de tu justicia, yo arrepentido, yo creyendo, Señor, en tus facultades, creyendo en tu palabra por la fe, yo pido que esos asuntos legales espiritualmente, Señor, sean removidos hoy de ese tribunal, como la viuda que fue a ese juez justo, que tú te encargues hoy de ese adversario, porque yo no puedo hacerlo. Señor, yo vengo a pedirte, Señor, y me arrepiento, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, la consciente y la inconsciente, de haber pactado con muerte, con sangre inocente derramada, de haber pactado con abominación, con ocultismo, con espiritismo, con ídolos, con perversidad, con engaño, con orgullo, con soberbia, con egoísmo, Señor, con todas las áreas donde Satanás me ha llevado. Hoy pido perdón por todo el pecado, por toda la iniquidad, aún de oraciones, Señor, malignas, satánicas, por haber pactado con el acusador, con el condenador, con el orgulloso, con el soberbio. Señor, yo te pido perdón por la maldad de mi corazón, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. Hoy pido perdón por toda perversidad de mi corazón, por toda mentira, por todo engaño, por toda manipulación, porque, Señor, he estado con un espíritu que no es el tuyo. Hoy te pido perdón, Señor. Trae convicción de arrepentimiento a mi corazón, Señor. Quita la maldad, la transgresión, porque he transgredido tu ley, porque he desobedecido tu ley, porque he buscado hacer mi voluntad y no la tuya. Señor, perdóname aún los errores que son hierros que me aprietan, que me aprisionan. Hoy yo pido perdón por toda maldad, por toda iniquidad, por todo pecado, como un día David tenía que ir allí a pedir perdón por su iniquidad, por su maldad, por su pecado, humillado ante tu presencia, Señor. Padre, yo tomo la palabra de Colosenses 2:14. Señor, que toda acta de decretos, tú en tu resurrección la quitaste, la destruiste y la clavaste en la cruz. Que toda acta de decretos con que Satanás ha tenido encarcelada mi vida, la vida de mi familia, hoy, Señor, tu palabra dice que tú la removiste por tu justicia, por tu resurrección, porque te pusiste en mi lugar. Quítala, Señor, y clávala en la cruz. Señor, que la acusación del diablo hoy sea removida por la sangre de Jesús. Señor, concédeme tú como el juez. Señor, hoy te concedemos a ti, te entregamos los derechos a ti, Señor. Hoy te concedemos a ti, juez de toda la tierra, el derecho legal sobre mi vida. Dígale, Señor, yo te entrego a ti. Apelo a ese derecho legal. Te entrego a ti el derecho legal de dar un veredicto, de dar una sentencia que yo pueda tener, que mis hijos puedan tener, que esta iglesia pueda tener el destino que está escrito en los libros, en el libro de la vida que fue establecido para mí, para mi familia, para mis generaciones, para esta iglesia, en el propósito a que tú la creaste y a que tú la formaste. Señor, hoy venimos a una corte celestial legal. La viuda fue ante un juez injusto, pero tú dijiste si ella fue y tuvo respuesta ante un juez injusto. Señor, cuánto más mis hijos, Señor, que pueden y que creen y que permanecen pidiendo, Señor, al juez justo. Dile, Señor, perdónanos. Y Señor, hoy venimos ante ese juez justo, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, porque allí en el tribunal es donde se abren todos los libros. Dile, Señor, y si mi nombre está escrito en los lugares, Señor, si Satanás tiene mi nombre escrito en los tribunales del juicio, en los tribunales de la mentira, en los tribunales de la muerte, en los tribunales de la perversidad, en los tribunales de la maldad, en los tribunales de la perversidad, de la maldad, de la muerte, de la ruina, del fracaso, de la destrucción, por las puertas y por los derechos que se entregaron. Dile, Señor, hoy por tu justicia, juez justo de toda la tierra, hoy pido que sea borrado mi nombre de esos tribunales, que hoy sea borrado porque tú clamaste el acta de los decretos en la cruz del Calvario. Hoy, Espíritu Santo, envía allí, Señor, que se ha borrado mi nombre que reclama el diablo en los tribunales de la muerte, en los tribunales de la destrucción, en los tribunales de la perversidad, en los tribunales del pecado, de la maldad, en los tribunales de la enfermedad, de la ruina. Señor, donde esté mi nombre allí en esos tribunales, el de mis hijos, el de mis generaciones, hoy se ha borrado por tu justicia. Hoy se ha borrado porque tú das la orden. Hoy envía, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy envía, Padre Santo,
que sea borrado por tu justicia, Señor. Padre, la viuda fue al juez. Dile, Señor, encárgate de mi adversario. Perdóname cuando yo me he hecho pacto con el adversario. Perdóname cuando he sido necio, insensato. Señor, perdóname cuando he estado en condenación, en acusación con el diablo. Yo deshago hoy el pacto satánico que traigo. Hoy deshago ese pacto de rebeldía, ese pacto de soberbia, esa iniquidad de orgullo, esa iniquidad de envidia, de celo, de necedad, de insensatez, Señor, de temor, de desamor, de rechazo, lo que traían mis generaciones. Hoy, Señor, quebranta eso de mi corazón, arráncalo. Hoy límpialo con tu sangre, juez de toda la tierra. Señor, como la viuda vengo a que tú te encargues, Señor, de mi adversario. Hoy necesito que tu justicia actúe a favor mío y de mis generaciones. Que dictes un veredicto de perdón, que dictes un veredicto como hiciste con Pedro. Tú le dijiste, Pedro, yo ya fui allí y peleé por ti, ya fui a pelear por ti, y una vez que hayas fracasado y caído, vas a levantarte porque yo ya peleé por ti en ese tribunal, y es por mi justicia, y es por mi gracia, y es por mi llamado. Y ve y confirma a tus hermanos, dile, Señor, tú peleaste en la cruz por mí, y hoy que sea, Señor, ese desfile victorioso, que el acta de decretos con que Satanás ha reclamado a través de mis generaciones, hoy sea roto y destruido para siempre en ese tribunal de tu justicia, porque tú lo clavaste en la cruz. Dile, yo hoy recibo, Señor, en mi vida espíritu de resurrección, espíritu de vida. No voy a vivir en la muerte, no voy a vivir en la iniquidad, voy a vivir en la resurrección y en la vida, porque tú le dijiste a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Señor, que yo hoy pueda entender, ayúdame enséñame a ir a la corte celestial, trae convicción de pecado. Dile, Señor, mis sentidos están tan obnubilados con el pecado, con la costumbre, con la maldad, Señor, donde entró el mal, donde entró la ceguera, donde entró la muerte, a mi personalidad, a mi carácter, a mi mente, a todo mi ser. Límpiame, Señor, que tu luz entre, Señor, que entre tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad, como dice el Salmo 24, para que yo pueda entrar al lugar santísimo y alcanzar el oportuno socorro. Envía tu luz y tu verdad, porque ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al tabernáculo de la gracia? Limpio de manos, diga, limpia mis manos, limpia mi lengua de palabras necias, insensatas, de actos de iniquidad. El que limpia sus manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, porque en los limpios de corazón son los que verán a Dios. Dile, limpia hoy mi vida, perdona la iniquidad, perdona la maldad, perdona el pecado. Hoy vengo en humillación, hoy vengo creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy vengo apelando a la justicia de Cristo, a esa gracia multiforme, Señor, porque fue por la gracia del Señor. Hoy vengo a apelar a una defensa, Señor. Todo pleito que Satanás tiene conmigo hoy se ha cancelado, Señor, porque tú me limpias mi alma, mi corazón. Ayúdame a ser un intercesor por mi familia, un intercesor por otros, un intercesor en la iglesia, a tomar el lugar en vez de juzgar, a tomar y venir, Señor, en humillación, a pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia pedimos perdón. Tomamos la autoridad como iglesia en esta hora para pedir perdón por las iglesias, para pedir perdón por las iglesias que no están andando de acuerdo al temor de Dios, para pedirte perdón, Señor, ten misericordia, para pedir perdón por este gobierno, este presidente, porque así como decía este juez injusto, ni temía a Dios, ni temía a hombre, y hacía lo que quería. Así están nuestros gobernantes, pero hoy venimos a clamarte misericordia, que traigas un espíritu de arrepentimiento, de temor del Señor, Padre, para vivir quieta y reposadamente. Oh Señor, perdónanos, y hoy venimos dándote gracias por esta palabra. Ayúdanos a ir a la corte primero antes de ir a la guerra y ver tu gloria, Señor. Límpianos de iniquidad y de maldad que nos ha quitado la autoridad y la fuerza. Señor, el pueblo estaba tan poderoso en ese momento, pero había pecado de anatema en su vida, y se fueron a un pueblo pequeño para vencerle, y ese pueblo pequeño lo destruyó, que fue Jai. Dile, Señor, Dios, saca el anatema de mi corazón, saca toda maldición de mi corazón, el engaño, el autoengaño, Señor, el orgullo, la soberbia, la rebeldía, el pecado. Diga que no haya anatema en mi corazón de ira, de envidia, de amargura, de rebelión, Señor, de desobediencia. Padre, límpiame de anatema, porque no quiero que el enemigo se siga enseñoreando. No quiero, Señor, que yo siga orando, pero veas que el enemigo va ganando, porque hay anatema en mi vida, en mi corazón. Señor, rompe ese poder de la oscuridad. Dile, Señor, quita las vendas mágicas, los velos mágicos, las escamas, en el nombre de Jesús, de mis ojos, para que yo vea la luz de Jesucristo, la verdad. Dije, arranca la idolatría de mi corazón, arranca la oscuridad de mi vida, Señor, arranca toda muerte, y yo deshago hoy todo pacto con la muerte, con la oscuridad, con las tinieblas, con el engaño, en el nombre de Jesús. Y glorifícate en mi vida. Aquí me postro en tu altar, Señor.
Aquí vengo a tu altar como ese pecador, a decirte, ten misericordia, por mi culpa, Señor. Padre, pero vengo a clamar misericordia y oportuno socorro para la gloria de tu nombre. Vengo a orar con propósito, Señor. Libértame para que mi vida te sirva. Libértame para que mi familia te sirva. Libértame, Señor, y provéeme para que esa provisión extienda el reino, para que esa provisión alcance a muchos necesitados. Oh Señor, hoy glorificamos tu nombre y te damos gracias, eterno y verdadero Dios.